Hola, 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 muy buenas. Vaya, esto ha empezado antes, ¿eh? Hola, 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 muy buenas. Vaya, esto ha empezado antes. Perdón. I have so many wonderful memories from back in 2015 with our fans and all the FanFest events that have happened every year since then. I even remember it was raining and that first FanFest. Fans were waiting in the rain and they were still... Bueno, estamos en el evento de Xbox de la Gamescom 2021. Supuestamente, según dice aquí, aún quedan 7 minutos 14 minutos. Digo, 7 minutos 14 segundos. Por eso estaba yo aquí tan tranquilo. Vamos a ver si podemos alertar a algunos compañeros. And we miss being there in person. That's the highlight of the year for us, is to get out and be with our fans in person. We know fans in Germany, across Europe, and from around the world would travel to be there with us at Gamescom. And we will be back with you in the future. But we still want to take a moment to celebrate the Xbox gaming community and the games that continue to connect us. When you meet people face to face and you hear their real stories, you begin to understand the power of social connection that only gaming can unlock. This year, I'll miss hosting that lunch we did with fans every year at Gamescom, or the impromptu meets and greets we would do at Gamescom. Bueno, pues nada, 6 minutos. Gamescom, han estado con gameplay del Flight Simulator hasta ahora, que ya han puesto como la previa, digamos. Yo sinceramente no espero mucho o no espero casi nada de este evento. Simplemente lo que espero son novedades. O sea, perdón, que me estoy liando, que estoy haciendo otras cosas. Lo que espero es más contenido de lo que ya sabemos, no cosas nuevas, ¿vale? Por ejemplo, más gameplay de Halo Infinite, algo de Psychonauts 2, que es el lanzamiento oficial mañana. Quizá el DLC de Flight Simulator, donde aparecen los reactores. Qué sé yo, indies, juegos multiplataforma. Dying Light 2 ya se ha anunciado que iba a salir en este stream. Un momentillo. Oh, está aquí el amigo Ghost. Gamescom bedeutet mir unglaublich viel. Sie ist mehr als nur ein Sommerurlaub, mehr als nur ein Ausflug. Es ist der Ort, an dem alle Gamer zusammenkommen, ihre Passion auszuleben. Así que bueno, lo único que yo no sé si ponerme un stream español, sinceramente, porque si no lo vamos a entender. Casi que podríamos ver el de algún medio de prensa o algo así. Ahora, ¿me crujirán o no me crujirán por poner su contenido? Mira, Necro está también con eventos especiales, que estará supongo que con esto. Ganz einfach, bei meiner ersten Gamescom 2014 habe ich so meine eigene Community so ein bisschen gefunden. No. Genau, weil ich eben rausgefunden habe, mira este, vestido con el traje de Spartan. Und auch in ihrer Freizeit Kostüme bauen, ausspielen. La verdad es que no te pinta mucho, con esa cara. O sea, con ese peinado, básicamente. Meiner besten Freunde tatsächlich kennengelernt, die ich immer noch sehr wertschätze. Hallo, mein Name ist Paulina. Ich cosplaye eine Odyssey aus Halo und ich liebe die Gamescom. No me pongas tantas cosas de Halo. Weil ich beim Xbox-Stand sehr viel Zeit verbringe. ¿Cómo mola más? ¿Así? Menschen zu interagieren, die ¿O así? Gaming-Interessen haben. Así, ¿no? Bueno, iremos cambiando, según vayamos viendo. Si estoy opinando y todo eso, metemos esta. Porque la webcam se ve casi en el mismo tamaño. Yo creo que deberíamos de meter más grande aquí. Algo así. Vale, cuando estemos opinando, pues así. O me he pasado. Está bien. Streaming, das direkte Aufeinandertreffen der Entwickler mit den Fans, die auch Rede und Antwort stehen, all das macht diese Gamescom wirklich einzigartig.
Die schönsten Erinnerungen für mich an die Gamescom sind auf jeden Fall die Xbox-Events. Alleine das Xbox Fanfest oder das Xbox Open Doors Event, wo ich wahnsinnig viel Spaß hatte, wahnsinnig coole Leute kennengelernt habe. Und ich hoffe, dass ich das in den nächsten Jahren mal wieder erleben kann, weil es fehlt mir wirklich sehr und ich habe da voll Bock drauf. Hey Leute, was die Gamescom für mich bedeutet, wollt ihr wissen? Also ich muss sagen, die Gamescom ganazas, ist für mich schon immer eine riesige Gaming-Community gewesen, wo auch die Xbox-Fans als große Familie zusammenkommen, sich in die Arme nehmen, Freundschaften schließen und einfach gemeinsam Videospiele aus der ganzen Welt feiern. Die Gamescom bedeutet für mich auf jeden Fall so eine Art Familientreffen. 2 minutos. Viele gleichgesinnte Leute da, die alle Bock auf neue Games haben, generell ja, dem Gaming unterliegen sind quasi. Und dass man die ganzen Leute trifft, die Spiele mittesten kann, die Community, die man 2 minutes, venga, va. kennt. Ein Riesentreffen von Gleichgesinnten, die alle Bock auf das Gleiche haben. Das ist für mich Gamescom. Hey, ich bin Roberta. Die Gamescom ist persönlich für mich... Están guapísimos esos cascos, tío. Ich war Algún día los tendré. das erste Mal da. Und was soll ich Unos sagen? cascos así. Ich bin mein Dauergast geworden. Ich nehme jedes Jahr Urlaub, weil es einfach Mira, mega Spaß la vaina de macht. Destiny. Mit Freunden oder mit Bekannten oder generell neue Leute, die du da kennenlernst. Es macht mega Spaß. Es ist immer ein Erlebnis. Hey troopers. Toda la peña está vestida con trajes de Halo y la mayoría del Reach. Why I love Gamescom. Whether if you're into the newest tech, like the brand new Xbox, or the upcoming video game releases like Así que esperamos algo de Halo. Por favor, gameplay de la campaña, por favor. Por favor. Anything and everything that you love and want to do, all under one roof. So go check it out. See you there. Die Gamescom bedeutet für mich persönlich extrem viel. Es ist nicht nur ein Urlaub. No pido nuevos juegos ni nada, pero sí quiero un poquito de gameplay de la campaña. Y sería la caña que metierais Game Pass por €1 o algo así. Ich habe so viele lustige und tolle Dinge erlebt und möchte keine Sekunde davon missen. Was war die schönste Erinnerung an die Gamescom? Als ich mit meinem Rollstuhlfahrer-Onkel, der ist jetzt schon über 60. Que este mes se me acaba el Game Pass, se me acaba el WoW. Es como que tengo que pagar 20 pavos o así para renovar todo. Das war ebenerdig. Die Anspielstationen waren breit genug für einen Rollstuhl. Das Team vor Ort war klasse. Die waren total aufmerksam. Echt super geil. Hi, ich bin Nicole, ¡Oh! alias Niki Zazik. Qué guapo, tío, el cosplay de Cortana. Es fängt mit den Games an, geht über Merch, Loot, übers Cosplay und hinaus zu meinen Freunden. Gamescom ist für mich das Event im Jahr, wo ich die meisten... Y al final es bastante sencillo, es maquillaje, peluca, entiendo, o peinado, lentillas, y luego se ha pues comprado un traje de estos apretados. ¡Vale! Si empezamos con un gameplay, vamos para acá. Flight Simulator. ¿Qué nos querrán decir? Gamescom 2021. Hello everyone and welcome to our Gamescom 2021 Xbox stream. We've got so many great game updates to share with you today. We're talking Age of Empires 4, Psychonauts 2, and my personal favorite, Microsoft Flight Simulator. No se ven Later subtítulos. on, we'll take an extended look at Forza Horizon 5. There's so much going into this. And Stream de Forza Horizon después del show, ¿eh? Nos están diciendo aquí. And we'll be getting our first look at the cover car for the game, Paris. I got $5 on it being one of those electric scooters. Buena calidad de stream que tienen. Will Kate win $5? I guess we're about to find out. Yes, indeed. Our Xbox Plays team will also chat with devs and deep dive into current and upcoming games all week on twitch.tv/Xbox. Estos son los Xbox Plays, que son los coñazos estos, que son como Nintendo Directs, algo así, pero que son bastante de coñazo, de hablando con desarrolladores y eso. Pero vamos allá con Techland, pues esto es Dying Light 2, es lo que estaba súper anunciado. Es un juego que le tengo bastantes ganas, pero es un juego de terror y a mí no me gustan los de terror. Pero es que este en concreto me recuerda muchísimo a la película Soy Leyenda. De hecho han puesto un par de capturas haciendo referencia a la peli. Vamos a ver los sistemas de combate.
Vamos a entrar en una ciudad que es muy brutal y peligrosa. So watch closely, look for special combat and parkour moves, and check out how with just a bit of creativity you can combine the two. Ready? Let's go. Venga, no tengo ni idea de inglés, ¿eh? Lo que pille, lo pille. Probably like many others. People had their ambitions, plans, lives. Now it's all gone. The virus started it. But it was the people who made the world the way it is. This city, Villador. They tell me they had a vision. They had hope. But soon, one vision broke into many different ones. Ahí empieza. ¡Buah! Instead of fighting together, bueno, como siempre, como en el 1, zombies, facciones, zombies normales, zombies chetos, parkour, es la personalidad, aquí se ve. Qué guapo se ve, ¿eh? Qué guapo, tío. Now the city is falling. Each time we strike down an enemy, we absorb their strength. But I can't let that happen. Gancho, tío. ¿Qué pasa con los ganchos, tío? Not yet. ¡Buah! I need the secrets the city holds. Ahora, que a este juego el gancho, pues, joder, le viene como anillo al dedo. No te digo que en un Uncharted o en Halo, pues el gancho pues sorprende, pero aquí es como, por supuesto, gancho, tío. ¿Será una secuela o será un juego nuevo? Yo es que no he jugado el 1, ¿eh? Lo he jugado un poquito, pero no lo he terminado. ¿En serio, tío? Como a la Delta. How about this series? Dios, ¿pero esto qué es? ¿Y este combate? Parries. Se ve un combate muy de hack and slash para ser un juego en primera persona, ¿sabes? Veremos esto luego como es jugablemente. No pinta muy bien. Well, that was an exciting trip, wasn't it, Timon? Did you notice those bandits in medieval-like armor passing by skyscrapers, banks, and large billboards? That's what we call a modern Dark Ages. And it's a very unique design, one very important for the plot of Dying Light 2. But there's another thing that stood out to me, all those parkour moves that you and your team has put so much effort into. Well, all you need is a few thousand of animations, cooperation with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Bell, whose face and moves player will see in the game, by the way. Bueno, aquí están hablando un poco del sistema de movimientos, de la captura, del facial, de cómo han ido haciendo un poquito todos los movimientos, ¿no? Más o menos es lo que voy pillando, ¿eh? It brings a whole new fighting style into the game. The player can stagger an enemy and use them to perform further attacks, for example by rebounding from their bodies, jumping off them onto other foes, and so on. I think we captured the movement really well and made it quite simple for the players to perform. I can't wait for them to try it out and tell for themselves how much they loved it. It's definitely going to be useful. The city's buildings are higher than anything we have done before, improving its verticality. Players will need to find a way to reach those tall skyscrapers and other challenging spots too. Then it's good we scattered some helpers around, like a paraglider, which can support players in both parkouring and combat. Exactly, and it's gonna do great, especially in fights against humans, which are more frequent and important than in Dying Light 1. It's been over 20 years since the events from the first game, so people adjusted. They are much bolder now, at least during the day. And they are more vicious too. And I think that's a great summary of this discussion. Pre-order Dying Light 2 and explore its vast, complex world on December 7th. Thanks, David. 7 de diciembre. Fecha complicada. La publi con Xbox.
For the first time in the Lógicamente. storied history of the franchise, Microsoft Flight Simulator launched on a home console with the release on Xbox Series X. Bueno, ha estado and guapo, S ¿eh? last La month. verdad es que este juego ya Reviewers and pintaba gamers muy alike bien. were Ahora blown away parece que están by how anunciando well que ha salido stunning Flight visuals Simulator and para the depth Xbox. of the simulation translated to the console, and that's why I'm extremely honored to welcome the head of Microsoft Flight Simulator, York Newman, to the stream. Y ahora nos van a York, thank you explicar for algo. being here. The last time we met was at the Xbox Game Showcase, and it was getting ready to come out on consoles. How did that go? It went great. As you said, the reaction Bueno, que se to the anunció Xbox en el One showcase launch del was, E3, was really just el amazing. Flight Simulator de Both consola, from Xbox gamers and from the press, they've been y que so estuvo gracious muy with their emocionado feedback. por ello. I don't know if you know, but Y a ver si pillo algo Flight más. Simulator is one of the highest rated games on Xbox this year, which I think is just great validation that the translation of the simulation to the console has really worked well. Our usage numbers are through the roof. We are absolutely shattering franchise records, ¿sabes? and I can tell you, there have never been more people playing Flight Simulator than right now. So it's an awesome time. That is awesome. Congratulations on the launch, really. But ya va a hacer el parguerilla. I want to go to the danger zone. So what's going on with Top Gun? There's so much going on, Paris. So you and I talked about Top Gun Maverick earlier. The fans are super excited. They saw the FAA. Yo tengo ganas de ver el can't wait to DLC, start tío. flying. El DLC And, de as you know, combate. it comes out later this De year. aviones de It's free combate. DLC, ¿Y cómo se va a implementar eso, no? ¿Volar y ya está? ¿O voy a poder bombardear alguna ciudad? Cosa que So I dudo. can still not tell you that much about it. But there's so much else going on, even before Ya hay aviones de Maverick. combate, ¿eh? En Flight Simulator. We are continuing Los to igual do que son our de monthly pago, big y releases yo that we've pues been no los doing he for a long comprado, time. obviamente. And next month, on September 7th, Por eso no tengo ni idea we're de qué se launching puede hacer con ellos. World Update 6. And this World Update, I mean, at the beginning of the show, if you remember, there was a little red plane flying into Cologne. Well, we did that because World Update 6 updates that region, the region of Gamescom. So Germany, Austria, and Switzerland. And what that means to us is we have new aerial and satellite images. We have a new elevation map that helps us with the mountains. So the Alps actually look awesome now. We have new 3D cities like Frankfurt and Wuppertal in Germany. We have Basel in Switzerland. We have Vienna and Graz in Austria, and those cities look just amazing. They have like 7 centimeters resolution, and it's awesome. But we want to celebrate the entire region, so we picked 100 of the most scenic places, the most famous landmarks, and we call those. Ayer estuvimos POIs, aquí en Twitch sobrevolando Roma y Chiclana y Barcelona y es que es brutal. We did Lübeck. No son los mejores gráficos del mundo de cerca, el juego cuando te acercas se ven todos los fallos, pero cuando estás sobrevolando ciudades y parajes y todo eso, es brutal. Landing challenges, and we have new se ve brutal. Sort of tours of the country, so they fly you around all the awesome looking places. And really Lo malo que es un juego que, al menos para mi gusto, es de vuelos cortos, de ir de un punto A a un punto B, como mucho un vuelo de 10-15 minutos, porque si haces vuelos, qué sé yo, Barcelona-Madrid, es que es una hora, real, literal, y si es un avión de pasajeros grande, pues al final lo que haces es salir, despegar, subir, coger altura y mantener el rumbo. Y como yo en mi caso juego en un modo fácil, modo medio, pues cuando son viajes de tirar millas y ya está, pues son aburridos. No tengo que estar pendiente de 20.000 cosas. Pero aún así es un juegardo. Le recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Lo puede probar mediante Game Pass. Así que adelante. A ver qué nos quieren mostrar de Flight Simulator. A ver si hay alguna novedad o simplemente están hablando de versión de consola y demás. Locally well known, like in that region, but outside in the world not so much. But why not use the world updates to highlight this, to bring these awesome machines to a worldwide audience? No sé si so for World Update 6, metiendo... we picked a German plane from the 1930s. It's called Junkers U-52. In Germany, it's lovingly named Tante U, so Aunt U. And we think of us as sort of a digital preservation. So we really want to get this extreme level of detail. We're going out of our way to really go Están presentando este deep. avión. So we're doing a full scan. We take full scans of the outside and the inside, as detailed as 1 millimeter, which is as good as you can do this. And then we're working with, for the Junkers, we work with Bernd Junkers, who is the grandson of the original creator of the plane, Hugo Junkers, and he's helping us. He had a ton of insight and materials. Then we work with an organization that is preserving
one of the last surviving Mira cómo se examples ladea of por the el Yonkers. viento. So they let us scan and take photographs, and then we were lucky that to find a pilot that actually flew one of those planes while it was still flying in the real world, and he lets us know, like, is the cockpit right and the sounds right, does it feel right in the air? So we're having a blast working with these experts to really to celebrate this plane, to bring them back to life. So this is almost like you're creating like a digital museum for aviation inside Microsoft Flight Simulator. Me extraña que no los veamos it's basically that. It's a museum with flyable planes. So we're working with 40 museums around the world, and it's honestly one of the funnest parts of the job. You end up working with these curators of planes. These are their babies, and they sort of see the tooth of time in the real world sort of nagging on their remaining planes, and they're so happy when we come in with our scanning equipment, and we're basically capturing their planes, and they know that we can digitally preserve them in perpetuity, and we're actually giving those scans back to the museum so they can do something with it. And it's a great collaboration. And we're actually not just looking back in the history of aviation, we're also looking towards the future. So I have another announcement. We are working with a fascinating German company called Volocopter, and they're making an eVTOL air taxi for urban traffic. So they have a vision of the future, how these drone-type machines basically connect people in large cities. ¿Drones? We're working directly with the engineering team to make sure that we are capturing their plane, their aircraft perfectly in the flight simulator, and that's coming out in November. Son helicópteros I mean, you weren't kidding when you were saying así. that there's a lot going on inside of Microsoft Flight Simulator. Is there anything else you want to share? Yeah, there's one more thing. Yeah. I'm so happy to announce that we've partnered with RARA. That's the Reno Air Racing Association, and every year they put on something called the Steel National Championship Air Race, and we're bringing this to Flight Simulator. So this is the fastest motorsport. This is right down your alley. It's the fastest motorsport on Earth, and I actually brought you a little trailer to look at. So race, speed. We go into the danger zone, baby. Let's go ahead and show that. Bueno, esto es Flight Simulator. Tenemos un hangar. Aviones acrobáticos. Reactores, Reactores acrobáticos. Coming soon. Bueno. Play it day one. PC y consolas Game Pass. Juega el día 1. You know I like going fast, and you know I love being in the danger zone. When is this coming out? Man, these planes, they fly 500 miles faster than Molaría ver 500 los miles an hour, subtítulos, 50 tío. to 250 feet above the ground. Es que no me atrevo a poner el stream de otra persona, de un medio de prensa o algo así, por el copyright y todo eso. Since we launched on Flight Simulator, it's not just because we scanned all the famous race planes of the world. There's lots of them. This is also the first time when you can basically race against your friends and pilots across the planet. And so a competitive multiplayer is coming to Microsoft Flight Simulator, and that will definitely test your pilot skills. And you ask, when is it coming out? This is coming out this fall, so it's right around the corner. Oh, that is fantastic, and you know. Voy a chafardear a algún otro canal a ver si lo están viendo en español. To get my hands on this and participate in some of these air races. Awesome, man. We got you covered. All right, thank you. If going fast on the ground is more your speed, keep an eye out for an extended look at Forza Horizon 5 later on in the stream. We'll also talk with Wasteland 3's game director about the game's next big DLC. But first, if you're an Xbox Game Pass subscriber, we have Mira, some lo great están news viendo for en you. directo, tío. Con subtítulos, tío. Lo voy a buscar en YouTube. Build a weapon, one that blows the world away. Build a rocket that'll come and take away us all. Gonna come back, I am coming back in a day. Build a weapon that'll turn us into new borns again. Build a weapon, one that blows the world. Aquí están poniendo una batería de juegos, ¿no? Build a rocket that'll come and
Tío, lo voy a poner aquí. Ya está, tío. Voy a hacer un poco la pirula. Voy a hacer un poco la pirula. Sorry. Qué mogollón de juegos menores o indies que están metiendo, 3, 6, 9. Play on Day One en Game Pass. Bueno, contenido. Todo eso es contenido. Yep, somehow they did it. They added even more games. Más juegos en Game Pass. Let's talk about what's coming up. We're talking Age of Empires 4, the game's creative director. Age of and Empires. We're gonna see what's next for Sea of Thieves. But now we've got a new roguelike retro shooter that, in grand retro fashion, sends you plundering through shifting dungeons to defeat a mysterious eldritch terror. Let's dive into the pit. Into the pit. Vamos a verlo. Tío, tengo que poner... Os voy a poner otro stream, yo lo siento. Os voy a poner este. Porque está subtitulado. No, pero este no. I am here with creative director of World's Edge, Adam Icegreen. And Adam, I'm so excited to talk Age 4. Of course, Age of Empires 4. Vamos a ver qué nos explican de Age of Empires 4. Me gustaría verlo subtitulado, tío. You know, so far we've been showing everyone kind of what Age looks like from in the game, you know, when you're playing it. You've gotten to see a lot of footage of that, and we've also shown a little bit of our campaigns, right, through when we unveiled the 100 Years' War and showed Joan of Arc. But we have yet another way in Age of Empires 4 that we're kind of bringing history to life that we haven't talked about yet. See, you do this to me. Vale, lo tengo. You put me in suspense. I want to know more, so... Lo tengo, perdón. Lo tengo. Ahora sí. Ahora ya lo tengo en español. Perdón, Right through when we unveiled the 100 Years' War and showed Joan of Arc. But we have yet another way in Age of Empires 4 that we're... Es increíble que Xbox España no tenga el stream activado ahora mismo y subtitulado en español y me tenga que ir a Xbox México para verlo, Respect, México, os lo digo de verdad. Bueno, hoy trajimos estos pequeños vídeos maravillosos que creamos que están intercalados entre la campaña y son de 5 minutos. Tenemos más de una hora en total y se llaman hands off, no sé qué, y son una gran manera de sumergirse dentro de ciertos sujetos divertidos de las culturas que representamos. Vale, está guay. Vale, vamos a ver uno de ellos. Vamos a ver un segmento de alguna época histórica. Vamos a ello. Excellent. Well, this I gotta see. Let's take a look. Take a look. A counterweight trebuchet. El fundíbulo con contrapeso. Hostia, tío. Es real, Es la mejor máquina para romper asedios. Una catapulta capaz de derribar paredes de castillos desde muy lejos. At Warwick Castle in England. Mira, han construido uno en el castillo Warwick, una de las más grandes del mundo. Originados en China, Trebuchets had evolved into devastatingly powerful weapons.
Armas devastadoras. Un brazo giratorio. Bueno, nos está enseñando cómo funciona la típica catapulta, ¿no? Que nosotros le llamamos de toda la vida. The 6-ton weight is raised using tread wheels. So this is one of the wheels, one of two that's attached to an axle, which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that la verdad es que están metiendo mucha chicha para enseñarnos un poquito de gameplay, ¿no? Esto va de videojuegos, pero vale. Ya nos esperábamos esto, ¿eh? No iba a ser el E3, que era juego. Ya sabía yo que esto iba a ser mucho más light. Entro y me encuentro una tía en una rueda de hámster. Pues sí, Uri, un bienvenido. Están presentando, están enseñando contenido de Age of Empires, pero el contenido que están enseñando es una catapulta, ¿no? Y yo qué sé, van a meterle un castañazo a un castillo o algo así. Y supongo que después de los 15 minutos del vídeo de la catapulta nos pondrán 30 segundos de Age of Empires, pero bueno, quizá merece la pena. Muy buenas, Dabrix, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Sí, por supuesto, lleva muy poquito, ¿eh? He tenido algunos problemillas para encontrarlo subtitulado en español. Estaba comentando que me parece increíble tenerme que ir a Xbox México para encontrar el stream subtitulado en español y que Xbox España no esté ni emitiendo. Es que no están ni emitiendo la Gamescom, es que es de coña, pero bueno. ¡Ah! Me lo quito. Ahí la lanzaron, ¿no? Ahí va. Dios. A tomar por saco, que la envía. Vale, ahora. Vemos ya. 28 de octubre, preventa disponible. Venga, hombre, que no se ve gameplay. Anda. ¿Se ha presentado algo de Gear of War? No. ¿Se espera algo de Gear of War, Dabrix? Yo no había escuchado nada. Es que es fundamental el realismo en la física de las esquirlas de piedra cuando le das a un castillo con una catapulta en el Age of Empires. El 3 no lo jugué por eso. Mira, yo el Age of Empires jugué mucho al 1 y al 2, sobre todo al 1, porque me tocó una época muy de aquellas de aventuras gráficas, de simuladores de aviones chungos y de Quake, de algún juego así, de Duke Nukem. Me tocó mucho el Age of Empires por aquella época, pero luego me olvidé. Ya me fui a otro tipo de juegos, a otros géneros, pero sin embargo, ya que esto entra en Game Pass, que no tienes que comprarte el juego, tengo ganas de oye, que salga, descargarlo, empezar a jugar y a ver qué tal. Tengo ganas. A mí a veces me da, o sea, ahora han puesto el Quake, que lo han remasterizado entre muchas comillas, y me lo paso ya, o sea, ya estoy en el final. O sea, brutalísimo el Quake, el 1, el original de PC. Así que quién sabe, con esto del Game Pass está muy bien porque vas probando juegos y se te engancha perfecto, y si no, pues a otro. No has pagado, no tienes que sentirte obligado a terminarlo, a jugarlo, como a veces pasa con algunos juegos que compramos y luego no te gustan, ¿no? Aquí no le ha pasado eso, no nos engañemos. Muchas veces te compras un juego creyendo que está bien, ves un análisis, te lo recomienda un amigo, te lo compras, empiezas a jugar y no te acaba de enganchar, pero hostia, has pagado 40 pavos, 50, lo que sea, ¿no? Y ya pues te obligas. Aquí no, aquí, oye, yo me descargaré Age of Empires, jugaré, si engancha perfecto y si no, hasta luego. ¿Qué tal con tu nueva máquina de PC? Pues muy bien, tío. Muy contento. Muy contento. Me permite hacer todo. Jugar, streamear, podcast, lo que sea, editar si es necesario.
Muy contento. 4K, todo ya estamos en la era esa de que ya todo 4K, más de 60 FPS, en gráficos altos, ultras. Muy bien, tío. ¿Vosotros esperáis algo en concreto? ¿Tenéis alguna, no sé, idea de algo que podáis pensar que vaya a salir aquí hoy? Yo mi idea es un gameplay de la campaña de Halo Infinite. Lo dudo, pero le permite hasta quejarse a Eneva en Twitter. Qué cabrones. Sí, tío, me estafaron. O sea, literal, compré 2 códigos de 3 meses de Game Pass que estaban a 12 euros cada uno y no funcionan. O sea, increíble. Me jodieron 25 euros. Les he podido reclamar 12, la mitad, 12 euros me los van a transferir directamente porque no canjeé el código, y los otros 12 hay reclamación a la tienda particular que vende los códigos. Y como todo fue mediante pago PayPal, pues PayPal también he puesto la reclamación y todo bien, todo bien. Eso es, Uri, yo también estoy así, no espero nada tampoco. Por supuesto estaremos el primer día en PC, Xbox. Si están suscritos pueden empezar a jugar. Es que esto es brutal. Yo sigo sin asumirlo del todo, tío. O sea, no quiero fomentar guerras de consola ni nada de eso, pero yo me imagino a una persona que solo use PlayStation, por ejemplo, o Nintendo Switch, me vale, y ve que los juegos que le interesan, cuando tiene que es como un desembolso, ¿no? Como, hostia, este juego tiene buena pinta, pero es que son 40 euros. O sea, este juego también tiene buena pinta, pero es que son 50, son 60. Tienes que pensártelo mucho. Pero sin embargo, el usuario de Microsoft, de PC, de Xbox, está como viviendo un paraíso, ¿no? Es como, bueno, yo pago la cuota y voy jugando todo esto, y luego si quieres comprarte algo también. Puede que presentaran un plan de precios nuevos para Game Pass, alguna nueva oferta. Ojalá que lancen la típica de un mes 1 euro, 3 meses 1 euro, algo así, como hicieron con el E3. Pero lo dudo. Mira, ahora nos van a enseñar un poquito del cloud gaming, que no necesitas tener consola ni nada. Yo lo he estado probando en el PC y va muy bien. En PC va muy bien. Esto que se está viendo aquí. En móvil, fatal. Pues yo no soy usuario de Game Pass, me parece el invento del siglo, pero por mi forma de jugar no me sale bien. Bueno, eso cada uno. Iruel69, bienvenido al stream. Buenas, esto es como estar en un buffet libre y llevas sin comer un mes. No sé a qué jugar, me falta vida. Yo adquirí 3 años de Game Pass en su momento y me queda aún un año. Es como dice Iruel, es un buffet libre. Es un buffet libre. Yo no creo que hubiera comprado Flight Simulator. Probablemente no hubiera comprado ya mañana Psychonauts 2. Y sin embargo estoy loco por jugarlo. A Plague Tale, que es un juegazo, el de las ratas, no lo hubiera ni jugado y lo jugué gracias a Game Pass y me encantó. Con mi hijo pequeño que tiene 4 años hemos jugado un montón de cosas. Juegos cooperativos para pasar el rato a la tarde, que los hemos usado una tarde y ya, por ejemplo, ¿no? A mí sí me sale rentable. El Game Pass, a nada que juegues 2 lanzamientos, amortizas un año. Efectivamente. Si los juegas de verdad, yo siempre me intento poner esa promesa de pasarme algún juego al mes de Game Pass. Que muchas veces no la consigo, pero digo, es que si consigo completar un juego al mes, es que es una amortización muy buena. Y esto del cloud os lo puede que os lo enseñe en otro stream y juguemos un poquito, porque es maravilloso. Es maravilloso. O sea, en PC se pueden jugar juegos de Xbox 360. O sea, Banjo-Kazooie, no sé,
juegos exclusivos que solo salieron en 360, si están en cloud, los puedes jugar en PC, el mando es compatible 100%, las partidas se guardan en la nube de Xbox, con lo cual cero problemas. El 9 de agosto vimos el lanzamiento de una actualización gratuita optimizada de Hellblade: Senua's Sacrifice en Xbox Series S y X, con hermosas mejoras visuales gracias a la adición del trazado de rayos y mejores materiales junto a las actualizaciones de rendimiento. Esta es la oportunidad perfecta para revivir el viaje de Senua o experimentarlo por primera vez. Otra cosa que está increíble, actualizaciones gratuitas de nueva generación para los que usan consolas, sin gastos adicionales, sin pagos, sin directos cuts, sin GOTY Edition, sin mierdas de esas. Parche y listo. Bueno, esto es lo que hemos dicho. Urin, mi problema es que yo juego a rachas y lo mismo tarda 1 año y medio pasarme un juego, y a veces los juegos vuelan o tengo que pagar muchos meses. Luego, por trabajo, juego mucho unas temporadas y nada otras, así que al final no me compensaría y tendría la sensación de desaprovecharlo, así que no lo pillo. Eso sí, lo mantengo, me parece el mayor invento de los videojuegos desde la Wii. Claro, o sea, cada uno tiene su vida y juega lo que juega, y eso es entendible, ¿no? Y a cada uno le compensa o no. Pero muchas veces es absurdo esa gente que niega la evidencia, ¿no? Porque en su consola favorita no existe, ¿no? Pues, pero joder, levanta la mano y pídele a tu compañía favorita que te integre algo así. A ver, ¿qué es esto? Me ha parecido ver Crytek. Perdón, estaba hablando y no me he enterado. Wasteland 3. Madre mía. Es un DLC, ¿verdad esto? Perdonad, mi ignorancia. El juego este ya salió, ¿no? Luego Sony hizo algo parecido, pero peor hecho, y aún hay gente que dice que es mejor. No, fíjate, el Now es anterior al Game Pass. O sea, tócate las narices. El PS Now se lanzó antes que el Game Pass. Sin embargo, tenían la idea de solamente juego en la nube. Y cuando Microsoft lanzó el Game Pass con descargas, PS Now empezó a integrar las descargas físicas, digamos, o sea, las descargas digitales. Pero aún así, es que es muy diferente. Yo lo tengo pagado, tío. Justamente el otro día me pagué un mes de PS Now, que por cierto ahora está a €1. Así soy yo, que pago 10 y a las 3 días lo ponen a €1. O sea que si queréis probarlo está a €1. Y lo tengo aquí en PC, porque en PC se puede jugar al PS Now, se puede jugar God of War, se puede jugar Infamous Second Son, se pueden jugar juegos. Pues mira, lo he desinstalado, o sea, lo digo así de claro. Tengo el mes pagado, lo usé 3 días y dije, he tirado el dinero, pero desinstalo esto de mi ordenador. Es basura, es basura. O sea, una persona que no tiene nada y prueba el PS Now, pues entiendo que pensará, oh, qué guay, cuántos juegos, qué bien va esto. Una persona que tiene Game Pass y prueba el PS Now, dice, esto es basura. Es que estoy seguro. Y no se trata de ser crítico a nivel hater, se trata de ser crítico constructivo. Yo quiero que PlayStation mejore. Y quiero que vaya a PC también, para poder jugar God of War y juegos así a las mejores calidades. Horizon Zero Dawn no se disfruta como en PC en ningún sitio. Death Stranding igual. Quiero que esto pase, quiero que el PS Now sea competencia de Game Pass, porque si Game Pass ya es un buen servicio, si PS Now le da competencia, imaginaros el nivel que puede llegar a coger, ¿no? No quiero que Microsoft se acomode teniendo el servicio top de juegos, quiero que haya competencia. Ya diré, a ver, perdón, el Now me parece una chapuza.
Tener una lista de espera para jugar cuando estás jugando para no cargar a los servidores. Ya te iré diciendo cosas que quiero comprar para estar atento a las ofertas cuando lo compres. Me he perdido ahí, Urin. Es que el Now no me parece una chapuza. Tener para eso guay, eso lo pillo. Ya te iré diciendo cosas que quiero comprar para estar atento a las ofertas cuando lo compres. No he pillado eso último. Estamos viendo el Wasteland 3, ¿no? El DLC. Sí. Por lo que has dicho de que compras el Now a 10 euros y a la semana está €1. Vale, perdón, no lo había entendido. Iruel, yo pillé 14 días de prueba y para un rato que tuve me tiré en la lista de espera. Yo tengo la PS5 y la Series X, pero no toco el Now ni por €1. Pues mira, ahora está €1, por si lo quieres tocar. Pero, como digo, teniendo Series X y si tienes Game Pass, pues ¿para qué? ¿Para qué? Yo hice un rastreo el otro día en la app de Now para PC, hice un rastreo, me puse a ver todos los juegos, sobre todo los exclusivos, al final son los que interesan. Y dije, ninguno. Es que además te ponen sus juegos propios, pusieron Spider-Man y digo, vale, Spider-Man se lo pongo a mi hijo, que a él le gusta Spider-Man. Y cuando voy a jugar ya no está, ya lo han quitado. Es que sus propios juegos exclusivos te los ponen y te los quitan. Es como, tío, o sea, si lo pones, vale, entiendo que lo pongas más tarde, que lo pongas al año siguiente del lanzamiento, pero luego lo quitas, tío. Jodas, tío. ¿Por qué lo quitas? Si es un juego tuyo propio. Entiendo que Microsoft tiene que quitar juegos porque paga, pues por 3 meses que esté ese juego ahí, por un año, por lo que sea. Pero un juego de Sony propio y un juego que ya tiene sus años de lanzamiento como es Spider-Man, lo ponen para que dure 2 meses o 3 meses, no lo sé. Me pareció ridículo. Es que lo del Now, como digo, si no has tenido otra cosa, si solo tienes PlayStation 4 o PlayStation 5, bueno, pues está interesante, porque tienes juegos y los puedes descargar, y está el Sonic Team que está divertido para unas carreras, y está el Red Dead Redemption ahora, si no me equivoco, está el... ¿cómo se llama? El Neo. Hay juegos que están de puta madre, vale, pero si tienes Game Pass, es que no vale la pena. Está medio aburrido esto, ¿verdad? Son 90 minutos, es 1 hora y media. Ya sabíamos que iba a ser peor esto que un E3. Están haciendo bastante hincapié en cada anuncio. De momento, si recapitulamos, lo más interesante ha sido Dying Light 2, que es compra asegurada. Este no está en Game Pass, pero es una compra asegurada si te gustan los juegos en primera persona y de terror y de acción. Luego hemos tenido Flight Simulator con más contenido. Estamos teniendo Wasteland 3 con más contenido. Y una batería de juegos indies que van a entrar al Game Pass. Creo que eran 12, si no me equivoco. Unos más interesantes que otros, pero que son día 1 en Game Pass. Mira que igual lo hacen para que cuando se acerque la campaña de Navidad, ponerlo y tener noticias y publicidad con eso para vender más. Sí. El otro día lo hablábamos en un grupo privado que tenemos con Dabrix. Probablemente PS Now es como un escaparate para poner los juegos ahí, para que los pruebes un poco y luego te lo quiten y ya te lo compras. Da igual que sean de terceros como que sean propios. Es justamente lo que no me gusta de Now. A mí la seguridad que me da saber que Microsoft sus juegos propios no los va a quitar es lo que hace que yo esté suscrito mes a mes. O sea, saber que Halo Infinite va a salir día 1 y no va a salir del servicio, a mí eso me da una seguridad y unas ganas de continuar pagando, igual que Forza Horizon 5.
Oh, mira, desde su lanzamiento hace 3 años, Sea of Thieves albergó crossovers increíbles que incluyeron barcos, inspirados en juegos como Battletoads, State of Decay, Halo y más, que los tengo todos. Hoy nos sale... anuncio nuevo. A ver. Este es mi juego top. Nuevo crossover. A ver. Este evento comienza mañana, así que prepárense para generar caos. A ver, que si son multiplayer no me molan, o sea, multiplayer PvP. Si son de pelearte con otros jugadores no me mola. ¡Borderlands! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Con el caparazón. ¿Habéis visto? Tiene lo del Claptrap delante. ¡Qué guapo, tío! ¿Y cómo se consigue esto? Mira el Claptrap, es como un barril. ¡Qué guapo, tío! Inspirado en Borderlands. ¿Cómo coño se consigue esto? A ver. ¡Qué guapo! Guten Tag. ¿Cuál es la mejor forma de celebrar Gamescom? Y de que Sea of Thieves sea parte. Así que nos alegra contarles que el escenario del barco Mayhem, que vieron, un barco genial, inspirado en Borderlands. Este es del DLC de Borderlands 2, tío. Guapísimo. So it's been really cool to work with the Borderlands team to bring this ship to life and giving all of our players the chance to earn it as part of this live event that we've cunningly titled. A ver, pero ¿cómo se consigue? Habrán visto el link. Deben saber actividades que involucra. En cualquier puesto de avanzada de Sea of Thieves, la harina les dará los detalles que deben hacer para ganar el barco. Espero que todos puedan formar parte de este evento limitado. Comienza hoy y continúa hasta el 7 de septiembre. Ya sabemos que vamos a tener, de qué vamos a tener los streamings próximamente, Chaito. Microsoft sí que quita juegos propios, ¿no? Quiero decir, como meten Forza Horizon 5, los anteriores los retiran. No, que va. Espera, déjame que lo piense, eso que acabo de decir. Que por un lado es entendible, pero por otro, si te gusta más la versión anterior, a mí el Forza Horizon 2 me gusta más que el 3, por ejemplo. Vale, sí, pero eso por un tema de derechos. No es por un tema de que ellos lo quiten, que pongan el nuevo. Porque, por ejemplo, en los Halo, pues tienes del 1 al 5 en consola. Y otros juegos tienes todas las sagas, los Gears tienes todos. State of Decay tienes el 1 y el 2. Age of Empires tienes el 1, el 2, el 3. Es por un tema de derechos, por la música, tío. Porque los Forza Horizon tienen toda la música esta que tiene copyright y se les caducan los derechos de esa música. Entonces tienen que quitarlos de la Store. Ya no solo es que te lo quiten del Game Pass, es que no los puedes ni comprar. Si los tienes comprados, puedes jugarlos, obviamente, toda tu vida. Pero si no los tienes comprados, los retiran de la Store, los retiran de Game Pass y de todos lados. Eso pasa también con los Forza Motorsport. Esto es el State of Decay 2, ¿no? Que han metido un nuevo mapa. No me acaba de enganchar este juego, Mira que lo he intentado un par de veces, pero es como os decía antes. Lo pruebas, no te engancha, fuera. Qué guapo, tío, el DLC del barco de Sea of Thieves. El 1 de septiembre, un nuevo mapa. Ahora nos van a dar la turra un poco con los zombies de State of Decay 2. Vamos a ir viendo qué nos cuentan. Great. It's great to be here, talk about the Homecoming update releasing on September 1st. We are very excited to get this into players' hands. You are indeed. So let's talk about the Homecoming update. Obviously, we are coming back to Trumbull Valley. We were there. Volvemos a... porque esto... O sea, es que yo no entiendo este juego. Volvemos a Trumbull Valley, o sea que probablemente sea volver a una ciudad que ya estuvo. O en el 1 o en el principio del juego, quién sabe. So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the 5th core open world map. It's fully remastered and it expands into 2 territories that were completely inaccessible in Heartland. So players can return to Trumbull Valley with their communities, start new communities there, and really start exploring everything that the new map has to offer. So then would Homecoming be a sequel then to Heartland? Yeah, exactly right. So
the events in Heartland kind of play out. You see what happens in Trumbull Valley. So we think of it as the third part of our Trumbull saga that began with the original State of Decay game, continued into Heartland. ¿Me estoy quedando a oscuras? What has happened since then? Me lo parece a mí. What storylines might be coming to a close. So there is a Voy a poner el lot for foco. players to discover, a lot of environmental storytelling to find. And Así mejor, things have changed. So this isn't the Trumbull Valley that players might remember. So that's going to be exciting. Interesting. Well, and anytime you expand something like Trumbull Valley, you just have to have Voy a poner a también juggernaut of content, pun intended. Talk to me a little bit about what some of those things are that players can get in on here now in the expanded Trumbull Valley. la luz de A ambiente. ton of new content. In fact, we're doing something unique with the Trumbull Valley map. There are items there that you can only find on that map and nowhere else in the game, including 12 new hats and outfits, 10 new very cool weapons. We've got 6 new bases, 2 new achievements for achievement hunters. And on top of that, we are adding Bueno, pues contenido nuevo. bounty pack. So Nuevo that will be mapa, available, puedes mudar las from comunidades the o crear across all nuevas, maps. And I have to say, nuevas they are some of armas. the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited for people to find them. A juggernaut amount of content, and I don't care who Parece que says that. estarán I love escondidas it. y todo That eso. works out great. Well, let's talk about the State of Decay community because it's absolutely an integral part to this entire franchise. Es increíble cómo estos juegos prosperan. O sea, State of Decay, Sea of Thieves, Halo, crean comunidades, los juegos se van actualizando. Yo creo que los juegos que tienen menos éxito se van compensando a nivel económico por los juegos que tienen más éxito. Y al final todos los juegos, todas las IPs van prosperando, y van avanzando. 10 millones de jugadores. Brutal. En general, Hace poco Sea of Thieves consiguió 5 millones de jugadores simultáneos. Eso es muchísimo, Aún recuerdo cuando World of Warcraft, un titán de los multijugadores, hizo el récord, que creo que fueron 8. Pues que Sea of Thieves consiga 5 simultáneos, que fue cuando se lanzó la expansión de Piratas del Caribe, es brutal. This mystical location trades zombies for ancient warrior clans, forgotten temples of long-dead god kings, and a healthy dose of hack and slash. All this awaits in Strayblade. Buena dosis de cuchillazos. ¿Y esto? Strayblade es una pre-alfa. Es como un Souls. A priori no me llama mucho la atención, pero quién sabe. 2022. Dios. Pokémon. In Strayblade, you discover the mystical lost valley of Akria, a world which ranges from overgrown temple ruins to frozen caves and winding canyons. A game world that changes based on your victories and plenty of dudes to stab in blade-to-blade combat. If that weren't enough, you even get a fuzzy little pal to help you out. Between the epic fights and this small guy, there's clearly a lot going on here. So let's hear more from Point Blank Games about Strayblade. A ver qué nos cuentan. Hello everybody, I'm Leonard Couch, game director at Point Blank Games, and today I will show you Strayblade. Strayblade 2022, hay que darle el beneficio de la duda, todavía queda mucho tiempo. Tampoco creo que salga en enero de 2022. Es un mini Yoda, Yoda de joven, es una mezcla de padre Yoda y madre Ratchet and Clank. O Ratchet. Aunque también podría ser el abuelo de Ratchet. He de irme, un saludo. Hasta luego, Uri, nos vemos. Vaya muy bien. Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with split-second blade-to-blade reactions. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. To achieve that, we put our hearts into creating fluid, well-readable animations and epic cinematic finishes. You can choose from multiple weapon categories that can be combined to fit your playstyle. Now, let's take a look at the exploration. Akria's colorful world ranges from overgrown city ruins to frozen caves and winding canyons. Together with your companion, explore the deepest corners of an ever-changing world, bristling with adventure. Every discovery holds treasure. Find rare materials, bueno, ya estamos a punto de llegar a la hora. Quedará media. Change is part of your journey, where every victory impacts the world around you.
A ver, ahora que lo estoy viendo aquí en gameplay, oye, pues no se ve mal, ¿eh? Only one thing is certain. The change you brought shapes what now awaits you. And of course, get ready for epic boss fights. We hope you enjoyed the first look at Strayblade, which will be out next year. Pues mira, primero no me ha gustado mucho, luego cuando he visto gameplay me ha gustado un poco más. Pero hay que seguir viendo. Crusader Kings 3. Este no me gusta. Finally comes to Xbox. Yeah, unique. As in, my evil twin murdered 4 of my husbands because they secretly are in love with me. Unique. In case that didn't tip you off, we're talking about Crusader Kings 3, the medieval grand strategy and role-playing game that has you trying to defend your royal line from those that would conquer your kingdom, and evil twins apparently. Yeah, it's coming to Xbox as an adaptation, not a direct port, meaning that the UI and controls have been refined to bring that grand strategy experience to a controller. Not to mention bringing the grand strategy experience. Bueno, lo llevan a consola. We'll all be ruling from our throne room soon enough. Check out Crusader Kings 3 now, coming to Xbox consoles. Crusader Kings 3 que llegará a Xbox. ¿Creéis que Age of Empires llegará a Xbox? O sea, están consiguiendo llevar muchos juegos only PC a Xbox, a consola. O sea, lo han hecho con Flight Simulator, lo han hecho con Halo Wars, que sé que es un juego que salió en consola también, pero es un juego de estrategia. Como que están adaptando mucho la estrategia y este género a consola. Success across the span of a single life. The real game is played across generations. You see, real strategy requires cunning. ¿No pone fecha? Jugaron el primer día en PC y consola. Crusader Kings 3 is wild. You really haven't lived until you've made an 8-year-old the King of England. Well, it's nice to have hobbies. We've all gotten into some weird stuff this past year. Weird like diving into people's brains and exploring their mental universes projected into a psychedelic 60s. Mañana. ¡Oh! Psychonauts 2. Exactly that kind of weird, which means I am so excited for Psychonauts to finally. Yo sabía que este iba a salir, saliendo mañana, lanzamiento oficial, pero casi que no quiero verlo, There really is indeed. Now, mañana lo disfruto, te lo digo. Hoy ya no he visto casi nada de gameplay porque sabía que iba a ser buen juego. Digo, no voy a ver nada de Psychonauts 2, sé que va a ser buen juego, está en Game Pass, lo voy a jugar de salida, no necesito ver nada. Hoy justamente he visto la crítica que ha sido muy buena, pero no he visto nada. Así que espero que me pongan algún tráiler o algo así y ya. Not to mention having some deceptively deep character moments. That's why the original is considered a cult classic. It has been a long time coming and it is finally here. Enjoy this long-awaited launch. Este es una de las grandes sorpresas, uno de los grandes tapados y un representante a los GOTY directamente, Guiño a GoldenEye. My name is Raz, and I'm the new intern. And today is my first day on the job. Get ready, Rasputin. Did you forget everything I taught you about levitation, Rasputin? I'm not supposed to check out equipment to interns. El problema que tiene este juego para la gente es que tiene un estilo gráfico muy particular.
La gente cree que son malos gráficos. Y no es que sean malos gráficos, es que es el estilo, es el diseño artístico que tiene el juego. Pero cuando veis los escenarios, te das cuenta que el juego está muy cuidado y está a muy alto nivel. Mira, mira qué voz. Ya estoy viendo cosas. No. Mañana, madre mía, ¿a qué jugaremos mañana? ¿A Psychonauts 2? Jugaremos a Sea of Thieves. Tim, Schaefer, and Lizette Teetry. Mira. I am definitely dating myself, but you all welcome from Double Fine Productions. Thank you so Ahí much están, for being here. Tim, can you believe el mismísimo Tim Schaefer. 16 years. I almost said 19 years. Yeah, it feels like only yesterday, but it kind of was for Raz because the story picks up right where the first game left off. La historia empieza justo donde lo dejó. Es una pena porque los que no hemos jugado el primero, pues estaremos un poco perdidos. Pero yo me niego a jugar juegos que no estén traducidos al castellano. O sea, textos como mínimo. Thank you. It was really important for us to carry the legacy forward, especially the cool style of Wonk that is very prevalent in the first game. Style of Wonk. Just put it on a shirt. I'm in there for it. Let's roll it back a bit. Of course, this can be kind of a trippy idea if you're not familiar. Psychonauts, they still jump into people's minds, I'm assuming, like the first game, right? So if a Psychonaut sort of dove into my brain, it would be like a lot of Ted Lasso quotes and French Bulldog memes. Am I correct, Tim? Yeah, that's what's fun about a Psychonauts game is that all the levels are different, just like every person is different based on their personality. If you could jump into someone's mind, what would it look like in there? What would be the color of the sky, and like who would the monsters be? And in Psychonauts, you get to do that because Raz has the power of astral projection. And when he goes in, he gets to fight those monsters and help people deal with their nightmares and wrestle with their inner demons. And so there's a ton of variety, and there's a lot of anything goes. We can go to any location, we can have any art style, and coming up with new levels for the second game was really fun to do. Well, I loved it from the first game, certainly. Let's talk a little bit about how that kind of concept expresses itself in the game world. I mean, Psychonauts 2 has got it all over the place, I'm sure. Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain worlds and unique levels from the first game and the unique style as well. So we really focused on how we could bring forward that style in Wonk and also bring in new levels and enemies. Now, of course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons, and I'm sure it's happening in Psychonauts 2. What does this mean? Does it mean basically is that we're finally able to slap COVID anxiety in the face? Well, I don't know if you get to slap anxiety in the face, but you definitely get to slap some panic attacks, and COVID definitely caused a lot of those. In addition to panic attacks, some of our old enemies have also come back. Our sensors are our favorites, and they're definitely here. And in addition to that, we also have our doubts. Como mola, tío. There's our lovely sensor. Atacan con un sello de denegado. Some flying regrets. There are our ranged enemies, and they definitely are challenging. Our doubts are a slow, sticky melee enemy. You're also seeing our enabler here. He energizes our whole combat troop. So we have a whole cast that you can battle and fight with. Including the new bad mood. Including the bad mood. Which is an electric storm of feelings that you have to fight. Now, for those who haven't played the original, available now on Xbox Game Pass, by the way, wink. Tim, why is Raz so good at rummaging through brains? Raz is sí, está disponible en Game Pass, pero no está en español. Sets of skills. One being
the acrobatic skills he learned growing up in the circus. He can balance on tight ropes, jump on trampolines, swing on trapezes, and that helps him navigate and get around to all kinds of interesting places. But he also has this other side to his personality, which is that he's a powerful psychic. So he can levitate objects, he can use telekinesis and pyrokinesis. He has these powers which people might recognize from the first game, as well as 3 new powers for the second game. He has the ability to mentally connect thoughts together, and he can connect 2 thoughts and actually connect 2 thoughts together to solve puzzles and to navigate in this game. He has the power of time bubble, which is just change and slow down how things are moving by changing people's perception of time. And he also has the power of projection, which allows him to pull an archetype, a personality, out of his unconscious mind and bring it into the world that he's in, like a companion in battle or in puzzle solving. Let's talk about the story for a second, because as the original Psychonauts, we saw Raz training to be part of an organization, and now perhaps he's part of a whole organization at this point. And are there other brain agents, other Psychonauts out there that maybe grew up in a completely different circus? 8:05, nos quedan 25 minutos aprox. We have a lot of new characters in this game. We do. We have a lot of new characters in this game. As soon as Raz arrives on the headquarters, he immediately gets introduced to the interns. And the interns quickly tell him and show him how he fits into the organization. The bottom. They're right down on the bottom. Yeah, so earn his way back to the top again. He's no longer the coolest kid in the Va a estar guapo, tío. Va a estar muy guapo, tío. To his chagrin, his entire family, ¿Cuánto nos queda para jugar a esto? A ver. Circus clothes wearing family comes to visit him in front of all his new friends, and so the interns find out that he's the awkward middle child of the circus family. Vamos a ver. Each one of them has their own quirks and foibles, and some of them are even psychic. ¿Cuánto queda? 5 horas, gets tío. Told in this game, including their backstory and how it relates 5 to the horitas. foundation Esto ya para of the mañana. Psychonauts themselves. 8, 10, 12, a la 1 y casi las 2. Para mañana, tío. Incredible. You can get back to the beef and play Psychonauts 2 on August 25th on Xbox Game Pass and PC. There it is. Lizette, Tim from Double Fine, thank you so much. And you know what? Extend a huge congratulations to everyone at Double Fine on the launch of Psychonauts 2. Thank you so much. We're very excited. Thank you. And you can catch more of Tim Schafer and ask him those burning questions about the newest game in the fan-favorite franchise in our Xbox Play stream tomorrow. But first, we're going from cleaning out mental cobwebs to cleaning up alien planets in this supremely satisfying 4K 60 trailer for The Gunk. De los creadores de Stream World. Juego en desarrollo. No me gusta este clima. Estoy segura de que el seguro no cubrirá el daño de la tormenta marciana. Debes tener cuidado ahí fuera. Uf, este es otro de... ¿No? No, se ve bien, ¿eh? Se ve muy bonito. Pero este es otro de farm, ¿eh? Todo eso. Aunque los caminos se ven bastante lineales. Qué guapo se ve, ¿eh? Muy bonito. Thunderful. The Gunk. Otro igual, otro que entra a día 1. Hablamos de juegos increíbles hoy, y es hora de escoger el... Ah, pero déjame decir que es genial que este de Play 2 esté expandiendo Thunder Valley, por favor. Increíble trabajo en la entrevista de Flight Simulator. Hablar con George es una maravilla, y Flight Simulator es un juego tan especial para mí porque literalmente me permite viajar por el mundo. Pero yo te estaba mirando con celos al verte hablar con Tim y Lisette de Double Fine. Bueno, te digo esto, entiendo, pero tú ya tuviste la oportunidad de jugar Psychonauts 2. Es verdad, pero no es lo mismo que hablar con los creadores. Sí, todos somos muy happy. Y esto también, estoy emocionada para ver más de Psychonauts 2 en Xbox Play.
Yo estoy emocionado para jugarlo mañana. Bueno, pues no hay nada, ¿no? No hay ni último tráiler, alguna cosita. Un placer comentar los juegos y emocionarnos con todos ustedes. Sin duda es la mejor parte del trabajo. Esto está muy lejos de acabarse. En junio, Playground Games anunció que Forza Horizon 5, la continuación anticipada del juego de manejo mundo abierto de 2018, Forza Horizon 4, llega el 8 de noviembre. Este sí que lo espero con ganas. Las consolas de Xbox, Game Pass, PC, Cloud y Steam. Y si ves nuestro canal en YouTube, migra a nuestro canal de Xbox de Twitch para ver el contenido exclusivo. And that is twitch.tv/Xbox for the full vroom vroom experience. And if you're already watching on Twitch or one of the Forza channels, stay right where you are. Without further ado, let's dive in, starting with the new custom Forza Horizon 5 controller, which is available for pre-order today. Oh, mando de Forza Horizon. Ya sé yo de algunos que se lo van a querer comprar fuerte, perdón. ¿Estará guapo o qué? ¡Hostia! ¡Es transparente! Cómo mola, tío. Es que lo de los mandos y Xbox, tío, es que mola fuertísimo. Cómo mola, ¿eh? ¿Es el Elite? Qué guapo, tío. Charlie here, and I'm at Playground Games with Forza Horizon creative director Mike Brown and Forza Horizon art director Don Arcetta. Hello, everybody. Hey everyone. Hi Charlie. Hey Charlie. Hello. How cool is this? That is stunning. Qué guapo, ¿eh? Well, we obviously just saw a really cool video about Pero es como para comprarlo y ponerlo en la estantería y ya. O sea, no se juega con ese mando. Se pone ahí, donde tengo ese mando blanco, sin más. Ahí pondría el mando. Absolutely. Absolutely love it. And there's so much we do want to show the fans, and it's been quite difficult to decide where to start. So, can you maybe tell us a bit more about the game, Mike? Sure, yeah. So, Forza Horizon 5 is bringing the Horizon Festival's unique brand of fun and freedom to beautiful and vibrant Mexico. Players are going to set out across the largest, most diverse open world we've ever built in hundreds of the world's most beautiful and exciting cars. Yeah, and people think that Mexico is just a desert or a beach, but there's so much more to it, isn't there? That's right. Even though it does have pretty awesome beaches and a number of amazing deserts, it also has vast canyons, hidden temples, awesome, beautiful historic cities, and even a towering snow-capped volcano, the highest point we've ever had in a Horizon game. So you've talked about how Forza Horizon 5 showcases powerful, all-new graphical features, but what more can you tell us about that? So yeah, our Mexican HDR sky captures really illuminate the world to the point where you feel like you're really there. And thanks to the Xbox Series X and S, ray tracing is utilized. Este tío va vestido de chicano. To really make our cars look more true to real life. Para darle ambiente. Encounter the smallest of details as you travel throughout the world, all rendered in striking realism. Oh, that's such an exciting overview. I cannot wait. And next up is something we know that Forza Horizon fans have definitely been waiting for the most. Mike, what exactly is that? Yeah, that's right. We are about to reveal the cover of Forza Horizon 5. Es que es muy ilusionante todo. Mercedes AMG1 and the 2021 la portada. Ford Bronco Badlands. Should we take a look? Let's do it, yeah. Venga, a ver qué este es el nuevo estandarte. Un Mercedes, bro. El AMG Bronco. Encima la banda sonora está guapísima. Good. Not bad.
explore Mexico. So what I want to know is why those two cars were chosen and what players can expect when they get behind the wheel. Yeah, so those differences are exactly why we chose them. The Mercedes-AMG 1 marks the first time a car features Formula One hybrid technology almost one-to-one from track to the street. And with the 2021 Ford Bronco Badlands, that's primed for rugged off-roading across Mexico's vast terrain. And I'm certain people can't wait to see more of what these cars can do in the game, so I don't think we should keep them waiting any longer. Mike, can you tell us about what we're about to see next? Yes, so in a few moments' time, we'll be kicking off a Forza Horizon 5 Let's Go stream, and everybody should check that out for a big deep dive into loads of new content. And yo tampoco quiero ver nada. Que salga y jugarlo. We have 8 minutes of brand new gameplay where we're going to see both the Mercedes AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. And in typical Horizon fashion, we are going to see active volcanoes, cars jumping out of cargo planes, and a race under beautiful Mexican skies all the way to the Horizon Festival. Should we check it out? I think we should. ¡Wow, qué guapo! 8 minutos, ¿eh? Pongámonos cómodos. ¡Oh, qué guapo, tío! Pulsa A para saltar del avión. Es que es increíble, tío, el Forza Horizon. Es que ha salido el 5 y no hay ningún otro juego que se acerque ni siquiera al 2. ¡Qué guapo, tío! Here we take control of the 2021 Ford Bronco Badlands, atop of the towering, snow-capped Gran Caldera volcano. See you on the other side! Ya me he perdido el salto. Es que es brutal. Venga, vamos allá. Ahora el Mercedes, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Va a saltar con el AMG? Sí, hombre. Sí, ¿qué más quieres? Pero qué brutalidad es esta, tío. Esto es juego real. So now we see the 2020 Corvette Stingray tearing up the asphalt towards a dust storm in the Mexican farmland. Yo me lo pondré en español, por supuesto. Es que es increíble, tío. O sea, estás conduciendo y estás pendiente que si la tormenta de arena, que si el avión, que si el volcán, que si la nieve. ¡Guau! No se había visto esto, ¿eh? ¡Guau, guau, guau, guau! Pero no se ve nada. ¿Otro? ¿Qué va a saltar de aquí?
Problema en la selva. Con un Porsche. Lo sabía que era el 911. Pero como era tan todoterreno, no lo quería decir. Pero según parece es una edición así todoterreno. Qué guapo, tío. Este juego sí que no me importa ver, porque al final es un juego de coches. Guau, ahí salta uno en un buggy. Ole, el avión por ahí. O sea que salta otro, ¿no? Quizás ha sido este primero. Brutal. A ver, ¿qué tenemos que ver? Wow. Autopista Baja California. Aquí va un carraco, ¿no? Aquí van los carracos. Y aquí no saltan, no tiran el coche. Este baja solo. Este sí es el AMG. ¡Vamos allá! ¡Dios! And on the final leg, we have the stunning Mercedes AMG 1 at full speed across Mexico's sun-baked rocky coast. Mira qué dunas, tío. Aquí es full, ¿eh? Está en millas la velocidad. Hombre, si acaban así, desde luego es porque acaban con fuerza. Y este juego está terminadísimo. O sea, este juego lo tienen mascadísimo. Este juego lo lanzan a final de año porque han puesto ahí la fecha, pero este juego está pulidísimo. O sea, ¿estáis viendo esto? A diferencia de Halo Infinite, que no sabemos cómo va a llegar porque falta el cooperativo y cosas así. Este, al contrario, está brutal. Brutal Forza Horizon 5. Bueno, pues en resumen, un evento peor que el del E3, desde luego. Un evento en el que no ha habido demasiado contenido, algo de indies, Flight Simulator, Psychonauts 2, Forza Horizon 5, Dying Light 2, una cosa más que se me olvida, pero un evento, bueno, no está mal. A mí se me ha pasado bien la horita y media. Perfecto, pues nada, nos vemos en otros directillos, ¿vale? Más tarde o más temprano seguimos jugando. Ya os digo, próximos directos seguramente Sea of Thieves, porque el Psychonauts probablemente lo juegue a mi rollo, tele grande, sofá y disfrutando.
Hasta luego. Os quiero, adiós.